A continuación, en Radio Universidad, recorremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos. Un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar por AM 1240. Aquí comenzamos Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla, un programa desde la Biblioteca del CEMS que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte. Recorreremos juntos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos, un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar. Hoy vamos a analizar juntos un cuento del escritor argentino Guillermo Martínez, que se llama Una madre protectora. Así comienza Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Hola, bienvenidos nuevamente a todos nuestros oyentes de Libros y Pochoclos. Muchísimas gracias por escucharnos. Somos Patricia Bárcena, mi compañera, y yo, Cristina Zúñiga, ambas bibliotecarias de la Biblioteca Héctor Libertela del CEMS. Así es, dependemos del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional del Sur. Estamos en 11 de abril 445 y también en nuestra sede de la Escuela de Agricultura y Ganadería, donde están Paola y Estela, a quienes le mandamos un saludo. Claro que sí. Y les contamos que hoy vamos a hablar de un cuento del escritor argentino Guillermo Martínez, que se llama Una madre protectora. Este cuento se encuentra dentro de la antología que se llama Una felicidad repulsiva. Sobre esta antología, Martínez ha dicho lo siguiente: recién en el año 2000, cuando escribí El Yin y el hombre de los papeles, volví a pensar en la posibilidad de un nuevo libro de cuentos. Creo que hay cuentos que son para uno mismo banales, que fundan y empiezan a configurar un libro. En los años siguientes, de manera muy esporádica, escribí otros cuentos en registros muy distintos entre sí. El segundo cuento para mí importante fue Una felicidad repulsiva. Después logré terminar Una madre protectora. Sentí entonces que ya tenía las piezas principales de un nuevo libro. Pero quise escribir uno más que tenía anotado desde hacía muchísimo tiempo, Un gato muerto, y que terminé con el libro casi impreso. Cuando finalmente los reuní a todos, habían pasado más de 10 años. Sobre la diferencia con los cuentos de Infierno Grande, yo creo que en este libro hay una mayor madurez expresiva y formal, más recursos narrativos. También aparecen los hijos. Posiblemente hay más desolación. De todas maneras, incluí también un cuento que escribí a los 25 años y que había descartado para mi primer libro. Los lectores podrán tratar de adivinar cuál es, para comprobar si hay tantas diferencias. Creo que esos cuentos de mi primer libro eran más descarnados, tenían esa cualidad esquelética de la que habla Abelardo Castillo. Los cuentos que escribo ahora tienen en general algo del aliento, la ropa y el tempo de la novela. En realidad los cuentos que están reunidos en el libro Una felicidad repulsiva son a la vez atrayentes y perturbadores, atemorizantes e irresistibles. Tensados por una variante propia y sutil del suspenso, se deslizan por las leyes pendientes de una armonía familiar perfecta, al descubrimiento más macabro. O pueden encontrar derivaciones dramáticas insospechadas que van entre la ciencia y la religión, o debatirse entre el sexo y la muerte, o esos reinos de la posición horizontal.
con ráfagas también de humor negro y registros variados, desde el relato familiar hasta la novela de terror, desde el cuento erótico hasta las versiones novedosas del género dramático, fantástico. Estas 11 piezas bordean la línea tenue que separa la locura de la cordura, la fatalidad de la coincidencia y el sueño de la pesadilla. Tal como ya había hecho en Infierno Grande, de otra antología del autor, Guillermo Martínez, en su regreso al cuento, crea con maestría atmósferas envolventes para narrar lo enigmático en las relaciones de amistad o de amor, lo querido y próximo que se vuelve extraño, lo que se roza al tocar el fondo. El resultado es estremecedor y magnífico, y confirma al autor de Acerca de Roederer y Crímenes Imperceptibles como uno de los mejores escritores argentinos contemporáneos. Y bueno, te vamos a contar un poquito acerca de la sinopsis, ¿no?, de Una madre protectora. Te decimos que Lorenzo Roy era pintor, bohemio, carismático, ex alcohólico. Regresa a su círculo de amigos con una nueva mujer, Sigrid, con la que pronto se casará y tendrá un hijo. Pero quizás Sigrid no sea la tímida danesa que aparenta ser, ni ese hijo frágil o indefenso esté realmente a salvo con ella. Perdido en su desesperación, Roy recurre al narrador de este relato, quien muy pronto recibirá una revelación de la que será difícil de recuperarse. La escritora Samantha Schweblin, otra genia contemporánea, hace una crítica del cuento y nos dice: con la intensidad y el ritmo de un thriller, esta historia invoca en sus últimas páginas la inminencia del horror, enfrentando al lector a la fina línea que divide la cordura de la locura, acorralándolo cara a cara con la verdad e imponiéndole la crudeza de una inquietud inevitable. ¿Podría pasarme a mí? ¿Tan rápidamente podrían quitarme de las manos lo único que me sostiene en este mundo? Una madre protectora es la novela que cierra el libro de Guillermo Martínez, Una felicidad repulsiva, galardonada en la primera edición del prestigioso premio Gabriel García Márquez. Es un cuento inteligente, imprevisible y perturbador. Sin duda este relato merece al fin su edición especial. Y ahora te vamos a hacer escuchar parte de sonido de la banda de la película El Hijo y vas a ver cómo crea esa atmósfera de la cual estamos hablando.
Y este cuento dio origen a una película, El Hijo, este filme argentino que fue estrenado en mayo de 2019. Es el 6º largometraje dirigido por Sebastián Schindel, que además se ha destacado como productor, guionista, director de fotografía y montaje, y ha desarrollado mediometrajes desde el año 2001 hasta la fecha. El joven cineasta tuvo su reconocimiento en el año 2015 con la película premiada en diferentes festivales. El patrón, radiografía de un crimen. El film apuesta nuevamente al papel protagónico de Joaquín Furriel, quien protagonizó en 2015. En esta ocasión, Schindel convoca al espectador a transitar una experiencia en la que, como dice Ezequiel Boetti, en página 12, se destaca un enrarecimiento de lo cotidiano que empuja a Lorenzo al abismo de una locura, resaltada por la fotografía ominosa del legendario Guillermo Nieto y la actuación de Joaquín Furriel en plan animal acorralado. Esta historia es narrada por uno de los personajes cuyo nombre desconocemos. Este pertenece al grupo de artistas del que forma parte Lorenzo Roy. De hecho, es ahí donde se conocen. En la escritura del cuento hay una regla bastante conocida que es esto de mostrame pero no me cuentes todo. Guillermo Martínez juega con esto, ya que la historia no nos llega de primera mano, y no porque el autor peque contándonos acciones sin mostrárnoslas, sino porque el narrador nos va contando la historia a partir de lo que Lorenzo y los otros miembros del grupo le fueron diciendo. Nosotros, lectores, no vemos casi nada de lo que ocurre en Una madre protectora, al igual que el narrador. Y este es el principal problema con el que se encuentra El Hijo, la adaptación cinematográfica de este cuento, en la necesidad y obligación de mostrar las cosas. En la película pierde peso la incertidumbre que tanto valor se da en el libro. La película nos muestra que está pasando algo, lo vemos, somos testigos. En cambio, en el cuento, el narrador nos dice que alguien se lo dijo. No lo estamos presenciando. No sabemos si fue realmente así o si están exagerando. Como indica el título, la trama se centra en la maternidad. Pero no nos confundamos. Lo que va haciendo avanzar la historia es la paternidad sufrida del protagonista Lorenzo Roy. Toda la historia está teñida de un clima sombrío en donde no es clara la intención de ninguno de los personajes. Algo muy típico en este escritor, ¿no? Claro. En sus escritos. Y bueno, te vamos a contar también que acerca de este personaje de Lorenzo Roy, que es un pintor de unos 50 años, que reconstruye su vida luego de unos tiempos difíciles, de matrimonio frustrado y pasado olvidado. Se encuentra ansioso por el hijo que tendrá con su nueva mujer, Sigrid. Durante el embarazo, ella empieza a tener cierto comportamiento obsesivo, confuso, malicioso, que pondrá en tensión esta relación, la cual se vuelve más compleja con el transcurrir del embarazo. Una vez que nace el niño, los conflictos se agudizan y el vínculo entre ellos se torna oscuro y peligroso. La mujer se vuelve rígida y estricta en la forma en que desarrolla su maternidad, conduciéndola hacia un lugar desde el cual no tendrá retorno. A partir de esta historia, que evoca la estructura de un cine de componentes psicológicos y de un creciente interés en producir sensaciones por momentos oscuras, sórdidas, tenebrosas, nos introducimos en la historia de un personaje acorralado, como te mencionábamos. Hay una excelente actuación de Furriel, envejecido, desgastado, librado desde el inicio a una suerte de desamparo y confusión, culpable de un delito que resulta difuso en un principio,
pero que luego se va componiendo como las piezas de un perfecto rompecabezas. Y subyace la culpa. Y nos preguntamos, ¿qué sucedió con ese hijo? ¿Por qué y de qué es culpable? Con el actor Joaquín Furriel componen un cuarteto Luciano Cáceres, Martina Guzmán y la actriz noruega Heidi Toine, sumándose al elenco la argentina Regina Lam en un papel solemne. Ahora vamos a escuchar nuevamente un tema de la banda sonora de la película El Hijo. Y finalmente sobre este cuento podemos decirte que nos ha gustado la reflexión de Ezequiel Pelliza Goicoechea, que nos cuenta: no se sabe de qué juega cada uno, y en este sentido, en el postfacio, podríamos decir, Matías Moscardi nos habla de la desconfianza como política de lectura. La maestría de Martínez consiste en ubicar el conflicto entre dos realidades posibles. Asimismo, nos explica una teoría de Piglia. Un cuento siempre narra dos historias, de las cuales la historia secreta es la clave. Estamos ante dos versiones de los hechos. Sigrid, ¿es una mala madre? ¿O Lorenzo es un mal padre? Una de las dos es la verdad, y no sabemos cuál. Me parece oportuno traer a colación a G. Hegel, el filósofo alemán, que planteó que la dificultad no reside en tener que elegir entre el bien o el mal, sino entre el bien y el bien. Parafraseándolo, podemos decir que al momento de interpretar una madre protectora, no se trata de elegir entre una historia posible y una historia fantástica, sino entre una historia posible y otra que también lo es. Este chico también cita a Edgar Allan Poe, quien dijo algo que viene al caso: cree solo la mitad de lo que veas y en nada de lo que escuches. Muchas dudas, mucho a interpretar. Y él nos recomienda lo que siempre te decimos: ¿sabes qué es lo mejor para hacer en estos casos? Leer. Leer y hacer tu propia crítica sobre este cuento maravilloso. Te contamos que este chico que citamos, Ezequiel Goicoechea, es profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, y siempre hace también resúmenes o análisis de textos que son muy interesantes. Ahora te contamos cómo llega Furriel al film. Y él nos dice: estaba la posibilidad de volver a trabajar con Sebastián y me interesó un thriller psicológico de estas características, de un género no muy actual en nuestro cine. Me daban muchas ganas de ver cómo se actuaba ese papel. La experiencia fue muy buena.
Me gustó esta situación reflejo de estos tiempos donde no sabes si lo que pasa es real o si el personaje está enloqueciendo, qué es lo que está viendo. Se empieza a poner todo muy raro. Y también tenía la tranquilidad de trabajar con Sebastián, con quien tenemos mucho vínculo, mucho diálogo. Fue un trabajo intenso y sacamos el film adelante. Estas películas interesantes son difíciles también, y hacerlas implica un desafío. Soy muy espectador de este tipo de películas, como La mano que mece la cuna o El bebé de Rosemary. Clásicos muy perturbadores donde te toca estar casi adentro de la cabeza del protagonista. Y como espectador no entendés muy bien lo que está pasando. El hijo es una adaptación de este cuento de Guillermo Martínez, Una madre protectora, de ahí que tenga la potencia de la literatura. Martínez es uno de los escritores más importantes que tenemos en nuestro país actualmente. Y sobre el autor ya hemos repasado su biografía en otras oportunidades, pero te volvemos a recordar algunos datos. Por ejemplo, te comentamos que nació en Bahía Blanca en el año 1962, que se doctoró en Ciencias Matemáticas en la UBA y luego residió 2 años en Oxford. Su primer libro de cuentos, Infierno Grande, en el año 1989, obtuvo el premio del Fondo Nacional de las Artes. También ganó el premio Planeta en el año 2003 con Crímenes Imperceptibles. En 2015 ganó el premio hispanoamericano del cuento Gabriel García Márquez, Colombia, y Con una felicidad repulsiva. Y en el año 2019 obtuvo el premio Nadal de España por Los crímenes de Alicia. Es uno de los autores argentinos, como te dijo Cristina, más traducidos también en el mundo, más importante. Su novela más reciente es La última vez, del año 2022, pero además otro dato importante es que es ex alumno de nuestras escuelas. Y siempre que puede nos visita, así que es un orgullo un escritor bahiense que tiene un reconocimiento a nivel internacional. Bueno, y te vamos a dar los datos, ahora que terminamos este programa, para que sigas en contacto con nosotros. Así es, te decimos que nuestros correos son vivsems@gmail.com y vivayguns@gmail.com. En Facebook y YouTube nos encontrás como Biblioteca del SEMS Héctor Libertela. También tenemos un número de WhatsApp 291-439-0772. En Instagram nos encontrás como @Biblioteca del SEMS. Esto fue Libros y Pochoclos. De las letras a la pantalla. Esto fue Libros y Pochoclos. Un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Nos reencontramos con el placer de la lectura y el séptimo arte el próximo jueves a las 19:30 por Radio Universidad.